Narrativa del siglo XX. Acción. Visión angustiosa del mundo. El hombre no tiene resuelto el sentido de su vida y lo busca muchas veces sin éxito. Fragmentación. No estructura lineal o cronológica en planteo, desarrollo y desenlace. Situación del planteo por el comienzo abrupto. Relatos que comienzan por el final de la historia. Finales abiertos. Se concentra la importancia en los signos éticos y existenciales. Lo importante no son los hechos, sino los siguientes valores y la evolución interior de los personajes. Tramas paralelas. Personajes. Los personajes pierden importancia individual para representar conductas arquetípicas de la sociedad actual. Son antihéroes, seres anónimos, desgraciados, víctimas de una sociedad absurda. A veces el personaje no es humano, o a veces el autor se coloca a sí mismo dentro de la obra. Escenario. Espacios místicos, ciudades que no existen en la realidad, pero que son reflejos de un país o región. El ámbito social puede ocupar un primer lugar, si la obra cuestiona la estructura y valores sociales. Descripción fragmentaria de ambientes significativos para la acción. Descripciones que sugieren estados de ánimo. El tiempo narrativo se modifica, lo común son los flashbacks, saltos temporales. Gran importancia al tiempo psicológico o subjetivo. Narrador. Muestra solo algún punto de vista narrativo. Las narraciones en primera persona son las representadas por un narrador ficticio. El autor se oculta detrás de otro narrador, el cual cuenta los hechos como si los hubiera vivido. Tiene tres variantes. La primera persona central, en la que el personaje narra con sus propias palabras. La primera persona periférica, en la que un personaje secundario narra. Monólogo interior. Es cuando narra la primera persona y se limita a expresar las idas y venidas de su pensamiento. En tercera persona. Es cuando el autor o narrador queda fuera del plano de los acontecimientos. Tiene dos variantes. Tercera persona omnisciente. El autor se refiere a cada personaje en tercera persona y puede describir lo que varios personajes ven, oyen y piensan. También los acontecimientos donde no hay ningún personaje presente. Tercera persona limitada. El autor se refiere solo a lo que puede ser visto, oído y pensado por un solo personaje. La generación perdida. La llamada generación perdida fue un grupo de notables escritores norteamericanos que vivieron en París y en otras ciudades europeas, en el periodo que va desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta la Gran Depresión. Este grupo incluye a figuras como John Dos Passos, Ezra Pound, Screen Caldwell, William Faulkner, Ernest Hemingway, John Steinbeck y Francis Scott Fitzgerald. Durante una conversación cotidiana, Gertrude Stein, amiga íntima de Hemingway, le dice: "You are all a lost generation". Esta expresión fue popularizada por Ernest Hemingway en sus obras Fiesta y París era una fiesta. De las clasificaciones de autores que conforman la generación perdida, llama la atención que en la mayoría aparecen indefectiblemente 5 autores: Fitzgerald, Dos Passos, Hemingway, Faulkner y Steinbeck. Un hecho que los une a todos es que vieron de cerca los horrores de la Primera Guerra Mundial. Dos Passos participó en la Primera Guerra Mundial dentro del Cuerpo de la Cruz Roja de los Estados Unidos. Hemingway fue soldado de la infantería y estuvo en el frente de batalla. Faulkner, por su parte, se alistó en la Real Fuerza Aérea Canadiense, y Fitzgerald se alistó en el ejército estadounidense, pero la guerra terminó días después de alistarse. Nunca fue a la guerra. Esta generación de autores aparece en la literatura estadounidense durante la llamada época airada o de los excesos, la época del jazz, una época sin duda difícil económicamente para los Estados Unidos. Los grandes bancos estaban quebrando a causa de un fraude practicado por bancarios extranjeros dueños del Banco Federa. Los nombres que más destacan son los Rockefellers y los Rothschilds. De igual forma, la década de los 20 fue la que vio la emergencia de grupos criminales que se dedicaban al tráfico de alcohol, a causa de la ley seca votada en el Congreso de los Estados Unidos en 1919.
La generación perdida muestra en algunas de sus obras los efectos de la Gran Depresión de 1929. Entre ellas se puede contar Las uvas de la ira de John Steinbeck, un libro que plasma los efectos de esta crisis en el campo estadounidense, su efecto en los campesinos. Por otro lado, Manhattan Transfer de John Dos Passos es una alegoría de la tierra prometida que termina engullendo a sus fundadores. Esta novela, junto con El Gran Gatsby de Fitzgerald, son probablemente las obras que mejor reflejan el materialismo de la sociedad norteamericana, que está a punto de sumergirse en el marasmo económico que daría lugar al crack de 1929. Otras obras centrales de estos autores son El sonido y la furia y Mientras agonizo de William Faulkner, la trilogía USA de John Dos Passos, El viejo y el mar y Adiós a las armas de Ernest Hemingway y El Gran Gatsby de Fitzgerald. El sonido y la furia y Manhattan Transfer son, sin duda, las novelas estadounidenses que se vuelven un parteaguas en la narrativa de los Estados Unidos. Faulkner, por su parte, lo mismo utiliza el narrador omnisciente que el diálogo, el lenguaje cinematográfico, el collage y con gran maestría el fluir de conciencia, que toma del Ulises de James Joyce y que viene de A Turn of the Screw de Henry James. En Europa se suele emplear la denominación de generación de 1914, es decir, el año en que comenzó la guerra. En Francia, país en el que se asentaron muchos de estos expatriados, también se les conoce como la Génération du Feu, la generación del fuego. Además, el término generación perdida también se usa en ocasiones para designar a todos los jóvenes escritores modernistas.